Hola a todos, el día de hoy voy a realizar un programa en Visual Studio 2012 unido con Access. El programa se trata del sistema de control y administración de una biblioteca. Para eso vamos a realizar 3 tablas en Access. La primera se va a llamar libro, la segunda usuario y la tercera préstamo. Para realizarlas vamos a escribir acá en Access unos códigos. Yo ya los tengo acá, solo los voy a copiar y los voy a pegar aquí. Le voy a dar a ejecutar. Ya creé la tabla libro, ahora voy a crear la tabla usuario. Ahora voy a crear la última tabla de préstamo. Ya que tenemos las 3 tablas, ahora nos vamos donde dice datos, herramientas de base de datos. Acá donde dice relaciones, seleccionamos las 3 tablas y le damos a agregar. Cerramos. Acá en la tabla préstamo dice código libro y código usuario, entonces voy a seleccionar el código libro de la tabla libro y lo voy a llevar a la tabla préstamo donde dice código libro. Le doy a exigir integridad referencial, crear, y se nos va a aparecer esta línea. Al igual con la tabla usuario, voy a venir y voy a arrastrar el código usuario para el código usuario en la tabla préstamo, exigir integridad y crear. Y ya creamos nuestra relación. Ahora le damos guardar y cerramos. Vamos a archivo, le damos guardar como, le damos en guardar como y le voy a colocar base de datos, biblioteca 2.5. Lo voy a guardar en documentos, guardar. Ahora vamos a Visual, iniciamos nuevo proyecto, yo ya lo inicié, y de una vez vamos donde dice archivo y guardar todo. Le damos guardar como y le voy a colocar un nombre. System biblioteca 2.5 también. Y lo voy a guardar en documentos. Acá está el nuevo proyecto que acabo de guardar de Visual. Le damos doble clic y doble clic en la carpeta donde dice bin, doble clic en debug, y acá vamos a pegar la base de datos de Access que creamos en Access y lo guardamos acá en documentos y se llamaba base de datos 2.5. acá está.
voy a copiarla y la voy a pegar aquí con mi proyecto de Visual. Voy a cerrar y ahora voy acá donde dice proyecto, donde dice ver otras ventanas, y le damos donde dice orígenes de datos. Seleccionamos aquí, presionamos agregar nuevo origen de datos, le damos ahí, base de datos, le damos siguiente, conjunto de datos, le damos siguiente, nueva conexión, examinar, y acá vamos a buscar la tabla, la base de datos que creamos. Acá está, le damos a abrir, probar conexión, aceptar, le damos a aceptar, siguiente, le damos sí, siguiente, seleccionamos las tablas porque las tablas son las que queremos que nos visualice, le damos finalizar. Y vemos que nos muestra acá ya las 3 tablas que creamos en Access: libro, préstamo y usuario. Pero antes de crear las tablas, acá en mi form, vamos a crear un login para la seguridad del sistema. Voy a utilizar un botón, label y textbox. Le vamos a colocar de nombre a aceptar al botón. Vamos a colocar una imagen al fondo del form, acá donde dice background, importar, escritorio, y a los textbox les voy a poner nombres. Al primero, valor 1, al segundo, valor 2. Vamos a programar este botón, le damos doble clic y vamos a escribir si valor 1.text es igual a arias@gmail.com, entonces then
mi punto visible va a ser igual a falso y menú punto visible va a ser igual a true. Acá me está diciendo que si el valor 1 es igual a este correo, entonces me va a cerrar este form y me va a mostrar este form. Acá nos tira error porque aún no hemos creado un form llamado menú. Ahora escribimos si valor 2.text es igual Arias. Entonces mi punto visible va a ser igual falso menú punto visible va a ser igual a true. Ahora vamos a escribir acá valor 1.text va a ser igual error. Y valor 2.text va a ser igual a error. Escribimos si valor 1.text es igual a nada, entonces valor 1.text va a ser igual error. Si valor 2.text es igual a nada, entonces valor 2.text va a ser igual a error. Ahora vamos donde dice proyecto, agregar Windows Form y vamos a ponerle de nombre menú, agregar. En este form vamos a agregar 3 botones. Uno nos va a llevar a la tabla libros, este se llamará libro. El otro botón nos va a llevar a la tabla usuario, se va a llamar usuario. Y este a la tabla préstamo. Vamos a programar los botones, le doy doble clic en el del libro y voy a escribir mi punto visible va a ser igual a falso. Y tabla libro va a ser igual tabla libro punto visible va a ser igual a true. Nos tira error porque aún no hemos creado un form llamado tabla libro. Seguimos con el siguiente botón de usuario. Vamos a escribir lo mismo, solo que ahora tabla usuario. Vamos con el siguiente botón.
Ahora que ya tenemos el menú, vamos a realizar la tabla donde van a ir los libros. Vamos donde dice ver, otras ventanas, orígenes de datos, y nos van a aparecer acá las tablas. Vamos donde dice proyecto, agregar Windows Form. Vamos a ponerle de nombre tabla libro, agregar, y acá en este form vamos a colocar la tabla libro. Para eso solo vamos a seleccionar acá, lo vamos a arrastrar y lo vamos a poner aquí. Voy a borrar esto. Le doy clic donde está esta flechita, y acá todos estos son los campos de la tabla. Código libro, vamos a arrastrar al igual que la tabla. Vemos que de una vez nos tira un label y un text box. Acá es donde vamos a escribir datos, y esos datos que se nos ingresen en esta tabla. Para eso vamos a necesitar un botón. Le vamos a poner de nombre insertar. Y vamos a darle doble clic, y acá vamos a escribir un código. Pero para eso primero vamos a ir donde dice base de datos, le damos doble clic y vemos que acá nos aparece las tablas relacionadas como las hicimos en Access. Como estamos creando la tabla del libro, entonces acá donde dice Field Get Data le vamos a dar clic izquierdo, derecho, perdón, agregar consulta, siguiente, y seleccionamos donde dice Insert, porque vamos a hacer el botón de insertar. Le damos siguiente y vemos que acá nos aparece de una vez que nos va a insertar de la tabla de libros estos valores: nombre, género de autor, país de autor, número de página, fecha de publicación y activo. Le damos siguiente, coloco un nombre, insert libro, siguiente, finalizar. Ahora sí vamos al diseño de la tabla libro, le damos doble clic al botón y el código que vamos a escribir acá, yo ya tengo aquí los códigos, solo los voy a copiar. Y dice y vamos a describir mi punto libro
tabletadapter.insert libro, que es lo que creamos en la tabla libro, en la relación, en la base de datos. Y están todos los nombres de los campos. Esto nos quiere decir que en la tabla libro se nos va a insertar estos datos. Y el segundo código, nos ayuda a visualizar lo que hemos creado. Nos dice que de la tabla libro nos va a visualizar en la base de datos. Ahora vamos a la tabla libro del diseño. Vamos a crear otro botón y a este le vamos a colocar editar. Le damos doble clic. Voy a copiar el código de acá y lo voy a pegar aquí. Vamos donde dice base de datos, Field Gate Data, agregar consulta, siguiente, y ahora vamos a seleccionar donde dice Update porque es el botón de editar, siguiente, generador de consulta, acá donde dice filtro, código libro y filtro tiene igual a un signo de interrogación, es porque por medio del código es que vamos a buscar los demás campos como nombre, género, así es que solo le vamos a dejar eso a el código. Todos estos le vamos a borrar. Nos tiene que quedar así. Damos a aceptar, siguiente, le colocamos un nombre, update libro, siguiente y finalizar. Ahora sí vamos donde seleccionamos el código, ahora sí ya no nos aparece error. Y acá, al igual que el botón de insertar, nos dice lo mismo, mi libro tablet adapter. Solo que acá va a cambiar y va a decir update, actualizar, en vez de insert libro. Y acá están los mismos valores que acá. Y esto no lo va a visualizar. Ahora vamos a la tabla libro, al diseño, vamos a crear otro botón, le vamos a colocar eliminar. Cuando ingresemos un dato acá y queramos modificar, digamos, el nombre, vamos a escribir acá el nuevo nombre, le damos a editar y se nos va a modificar. Ahora este botón de eliminar nos va a servir para eliminar toda la fila que hemos ingresado. Para eso vamos otra vez a la base de datos, Field Get Data, agregar consulta, siguiente, y ahora vamos a escoger donde dice delete, eliminar, siguiente, generador de consulta, y el filtro le vamos a dejar código libro, que por medio de el código libro se elimine todo. Vamos a borrar todo esto. Y nos tiene que quedar así: delete from libro,
eliminar de la tabla libro donde el código sea igual a un signo de interrogación. Aceptar, siguiente, colocamos un nombre, delete libro, siguiente, finalizar. Ahora vamos a la tabla libro, al diseño, y damos doble clic al libro de eliminar y voy a escribir un código. Al igual que los otros códigos, va a decir mi.libro.tablet table adapter. Ahora va a decir delete libro y entre paréntesis va a ir código libro textbook.text, porque va a eliminar, dice que va a eliminar cuando el código, por ejemplo, sea 1, va a eliminar toda esa fila. Y esto siempre nos ayuda a visualizarlo. Nos vamos a la tabla libro, diseño. Vamos a crear otro botón que se va a llamar buscar. Este botón nos va a servir para cuando insertemos varios datos en la tabla y nosotros queramos buscar por medio del nombre un libro, y yo presiono el botón buscar, me va a buscar el libro y toda la información de él. Entonces nos vamos otra vez a la base de datos y get data, agregar consulta, siguiente. Ahora vamos a seleccionar donde dice select, que devuelve filas, siguiente. Ahora generador de consultas, acá ya está bien, el código ya está bien acá. Lo único que nos falta, porque dice select, que va a seleccionar el código, nombre, género, autor, todos estos de la tabla del libro, pero por medio de quién. Entonces yo quiero que por medio del nombre. Entonces acá donde dice filtro, en la fila de nombre le voy a colocar igual a signo de interrogación, que cuando yo ingrese un nombre me lo va a buscar y me va a dar toda la información de él. Entonces aceptar, siguiente y finalizar. Y vamos a la tabla libro. Damos doble clic en el botón buscar y vamos a escribir un código acá. Me dice mi.libro.tablet adapter.filb paréntesis mi.base de datos biblioteca set.libro nombre textbox.text. Este código nos quiere decir que de la tabla libro va a seleccionar o buscar en la tabla, en la base de datos, en la tabla libro, por medio del nombre. Y vamos a crear otro botón y este se va a llamar actualizar. Vamos a darle doble clic. Acá no es esto, base. En este botón de actualizar, el código que nos visualiza todo
que colocamos en el de insertar y update y delete, ese lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el de actualizar, para que cuando yo presione el botón de buscar y me busque, me aparezca solo la información de un solo libro, y yo presiono el botón de actualizar, entonces me va a mostrar todo lo de la base de datos de la tabla de libro. Ya tenemos 5 botones. Ahora vamos a hacer un último botón en esta tabla y le vamos a colocar menú. Le damos doble clic y vamos a escribir mi punto visible, va a ser igual a falso, y menú punto visible va a ser igual a true, para que ese botón nos lleve nuevamente al menú y podamos seleccionar otro botón. Ahora vamos con el botón usuario. Vamos a crear otro form. Le vamos a colocar de nombre tabla usuario, agregar, y acá vamos a arrastrar, al igual que hicimos con la tabla libros, el usuarios. Ya tenemos la tabla acá, borramos eso. Y vamos a hacer lo mismo que la tabla libro. Le damos acá y vamos a arrastrar código usuario, nombres, apellidos, TPI, dirección y tele. Esta tabla quiero que me funcione igual que la tabla de libros, que tengan los botones con las mismas funciones. Entonces voy a ir a la tabla libros y voy a copiar todos estos botones y los voy a pegar en mi tabla de usuarios. Ahora vamos a programar cada uno de los botones. Los botones, sus códigos van a llevar los mismos que en la de los libros. Tengo los códigos acá. Lo único que va a cambiar es que acá dice usuario en vez de libro, porque ahora es la tabla usuario, perdón. Nos aparece error porque aún no hemos ido acá a la base de datos. Vamos a ir base de datos y ahora con la tabla usuario, donde dice field get data, agregar consulta, siguiente, insert, siguiente, que nos va a insertar en la tabla usuario nombre, apellido, TPI y dirección y tele. Está bien el código, entonces le damos siguiente, colocamos un nombre, insert usuario,
siguiente y finalizar. Vemos que ahora sí ya no nos tira el error. ¿Qué pasa aquí? Vamos a la tabla de diseño de usuarios. Vamos a programar el botón editar. Vamos donde dice base de datos y vamos a ir haciendo lo mismo que en la tabla de libro. Agregar consulta. Update, porque es el botón editar. Generar consultas. Esto lo dejo porque por medio del código de usuario es que voy a editar las filas. Esto lo vamos a borrar. Nos tiene que quedar así. Update va a actualizar la tabla de libros estos valores donde el código sea este. Aceptar. Siguiente. Colocamos un nombre. Update usuario. Siguiente. Finalizar. Ahora vamos al botón. Voy a copiar el código. Voy a pegar aquí. Vamos al diseño de la tabla. Ahora vamos a programar el de eliminar. Vamos donde dice base de datos, agregar consulta, siguiente, delete, porque es el de eliminar, siguiente, generador de consultas. Vamos a borrar todo esto. Nos tiene que quedar así. Solo al código usuario le vamos a dejar el filtro igual, sino interrogación. Delete from usuario, where código usuario va a ser igual a signo de interrogación. Quiere decir que va a borrar de la tabla usuario donde el código sea el que ingresemos. Va a eliminar todo. Aceptar. Siguiente. Colocamos nombre. Siguiente. Finalizar. Vamos a la tabla usuario. Ahora sí vamos a colocar el código.
Vamos a la tabla y vamos ahora a programar el botón buscar. Base de datos, agregar consulta, siguiente. Ahora vamos a seleccionar select, que devuelva filas, siguiente, generador de consultas, y vamos acá a darle en nombre y en filtro, que va a ser igual a un signo de interrogación, que me va a seleccionar estos campos de la tabla usuario donde el nombre sea el que yo ingrese. Aceptar, siguiente y finalizar. Ahora sí, ya vamos a programar el botón actualizar. Y como sabemos que ese código, el que va en el botón de actualizar, es el mismo siempre, que es el que nos ayuda a visualizar que cuando busquemos un usuario nos va a colocar solo la información de uno. Entonces, cuando presionemos el botón actualizar, nos va a mostrar de la tabla usuario en la base de datos lo que estaba anteriormente. Nos va a mostrar todo. Ahora en el botón de menú, que nos va a llevar al menú, vamos a escribir menú.visible, va a ser igual a falso. Menú.visible va a ser igual a true. Ya tenemos nuestra tabla de usuarios. Ahora vamos con la siguiente tabla, que es préstamo. Proyecto, agregar Windows Form. Le vamos a colocar de nombre tabla préstamo. Agregar. Ya la tenemos acá. Ahora vamos a hacer lo mismo. Arrastramos esto para acá. Voy a eliminar esto. Y vamos a hacer lo mismo. Estos datos los vamos a arrastrar acá. Código préstamo, código libro, código usuario, fecha salida y fecha de evolución. Esta será la tabla donde nos va a mostrar los libros que hayan sido prestados, y en esta tabla vamos a utilizar un botón de insertar datos. Vamos a colocar de nombre insertar.
Vamos base de datos. Ahora con la tabla préstamo. Vamos a agregar consulta. Siguiente. Le damos insert. Siguiente. Siempre acá nos muestra el código como es. Entonces le damos siguiente. Le damos insert préstamo, el nombre, le damos siguiente, finalizar. Vamos al diseño de la tabla préstamo, le damos doble clic al botón y vamos a escribir el código. Vamos al diseño de la tabla. Y en esta tabla quiero que me muestre los libros que han sido prestados, el nombre de usuario. Entonces para eso necesito colocar acá la tabla libro y usuario para poder ingresar también los datos aquí. Entonces voy a jalar, al igual que en la tabla libros, voy a arrastrar la tabla libros para acá. Y la tabla usuario, pero de la tabla usuario solo quiero que me muestre el nombre del usuario, la dirección y el teléfono. Entonces voy a modificar esta tabla, le doy clic derecho y donde dice editar columnas, donde está seleccionado código usuario, le doy quitar, el nombre lo quiero, apellido quitar, DPI quitar, y solo quiero estos tres. Entonces le doy aceptar y acá lo tengo. Esta será la tabla donde me muestre los libros que han prestado y los nombres de los usuarios que los han prestado. Ahora voy a hacer otro botón y a este lo voy a colocar de nombre libros no disponibles. Quiero que me muestre otra tabla en la que pueda yo visualizar solo los libros que han sido prestados. Entonces para eso creé este botón y vamos a programarlo. Le voy a dar doble clic y le voy a escribir mi punto visible, va a ser igual falso. Le vamos a colocar libros no disponibles, punto visible, va a ser igual a true. Nos tira error porque aún no hemos creado
nuevo form llamado libros no disponibles. Vamos a crear el nuevo form y le voy a colocar de nombre libros no disponibles. Agregar. Y vemos que ahora sí ya no nos tira el error. Regresamos a la tabla préstamos y vamos a crear el botón que nos lleve al menú. Vamos a programar el botón, le damos doble clic y vamos a escribir me.visible. Va a ser igual a falso. Y menú.visible va a ser igual true. Regresamos al diseño y vamos a crear otro botón que se va a llamar actualizar. Este botón me va a servir para que cuando yo ingrese datos acá y ya he ingresado datos en la tabla libro, tabla usuarios, y yo regreso, le doy al menú y vuelvo a ingresar datos en la tabla libros, cuando yo regrese a la tabla préstamos, entonces no me van a aparecer esos datos acá, y cuando yo presione el botón actualizar me van a aparecer los nuevos datos que yo he ingresado en la tabla libros y la tabla usuarios. Y para eso voy a darle clic acá al botón actualizar y voy a copiar de la tabla libro lo que escribí, el código que escribí en el botón actualizar de la tabla libro, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el botón actualizar de la tabla préstamo, al igual que la tabla usuario. Doy doble clic en el botón actualizar y este código lo voy a copiar y lo voy a pegar en el botón de actualizar de la tabla préstamo. Ahora sí, ya hemos terminado con esta tabla. Ahora vamos a la siguiente, que es libros no disponibles. Yo quiero que en esa tabla me muestre los libros que no están disponibles, solo los libros. Entonces voy a arrastrar la tabla préstamos para acá. Pero yo quiero que me aparezca solo los libros que han sido prestados, solo los libros, no quiero el código usuario ni la fecha. Entonces voy a dar clic derecho y editar columnas. Voy a quitar estos y voy a dejar estos dos, aceptar, y acá está.
Acá voy a agregar un botón le voy a colocar 3 puntitos. Este botón quiero que me lleve a un nuevo form en donde quiero que allí me muestre la tabla de los libros que han sido prestados. Quiero un reporte que me permita buscar por la fecha de devolución los libros que han sido prestados. Entonces voy a darle doble clic a este botón, voy a escribir mi punto visible, va a ser igual a falso, y form 2 punto visible va a ser igual a true. Vamos donde dice proyecto, agregar Windows Form, le doy a agregar, y en este form voy a arrastrar nuevamente la tabla préstamo y voy a arrastrar estos, el código de préstamo, código libro, código usuario, fecha de salida y fecha de devolución. Acá vamos a crear un botón que se va a llamar buscar. Porque quiero que poder buscar por medio de la fecha de devolución, poder buscar la información de los libros que han sido prestados. Para eso voy a copiar este código, vamos a ir a la base de datos, le doy doble clic en la tabla préstamo, le voy a agregar consulta, siguiente, y ahora voy a seleccionar donde dice select, ahí está, siguiente, generador de consulta, voy a colocar acá la fecha de devolución igual, y sino que por medio de la fecha de devolución es por la cual voy a buscar el libro que ha sido prestado, aceptar, siguiente, finalizar, y ya está. Ahora voy al diseño, le doy doble clic al botón y voy a pegar el código. Regreso acá
y también le vamos a crear un botón de actualizar. Voy a crear acá el botón de actualizar para que cuando yo busque un libro me aparezca acá solo un dato. Doy doble clic. Voy a copiar este código y lo voy a pegar aquí. Ya terminamos con esta tabla. Ahora voy a realizar un reporte donde se muestre el nombre, autor, número de páginas, nombre de usuario, dirección, tel y fecha de devolución de cada libro que se ha prestado. Para eso voy a esta tabla ahora voy a crear otro botón acá. Este botón se va a llamar fecha de devolución. Este botón me va a llevar al otro form que voy a crear. Vamos a programar este botón. Vamos a decirme punto visible va a ser igual a falso y form 3 punto visible va a ser igual a true. Y en esta tabla, en este form, quiero que acá me va a mostrar el reporte de la información de los libros y a quienes se han sido prestados y la fecha en la que tienen que devolverlos. Entonces para eso voy a arrastrar la tabla préstamos acá. Y de esta tabla solo quiero saber la fecha de devolución. Entonces lo voy a editar, lo voy a quitar, solo voy a dejar eso y lo voy a colocar así. Y de la tabla libro también la voy a modificar. Código del libro no, el nombre sí, el género no. País no. Esto tampoco y ni esto, no, aceptar. Y del usuario de esta tabla quiero el nombre, dirección y el teléfono. Editar columnas. Nombre, dirección y teléfono. Y acá voy a colocar un botón. Le voy a poner de nombre menú. Vamos a programar el botón. Le voy a decir mi
punto visible va a ser igual a falso, y menú punto visible va a ser igual a true. Ahí está. Entonces en esta me va a mostrar en esta tabla me va a mostrar el nombre, el autor y el número de páginas del libro, el nombre, dirección TEL del usuario que lo prestó y la fecha en la que tiene que devolverlo. Ahora vamos a iniciar el programa para ver si funciona. Nos aparece login primero. Ingresemos letras. Me tira error porque no es el usuario ni la contraseña. Ahora sí, acá está nuestro menú. Nos lleva a libros. Vamos a ingresar nombres. Coloquémosle fantasía. Insertar, y como vemos se nos insertaron acá los datos, lo que escribimos acá. Ahora voy a insertar otro libro. Religioso. Insertar, y se nos insertaron los nuevos datos. Ahora vamos a editar acá por medio del ID, por eso selecciono acá por medio del código. Voy a colocarle Marcelino, pan y vino, y le doy editar, y como ven se modificó y apareció como yo lo escribí. Ahora, por medio del nombre, vamos a buscar el libro Marcelino, pan y vino. Le doy buscar. Y como ven nos aparece acá. Ahora el botón actualizar nos sirve para que nos muestre todos los datos nuevamente, y selecciono aquí y le doy a eliminar. Se elimina toda la fila. Voy a ingresar de nuevo los datos. Insertar. Ahora vamos al menú y vamos al usuario. Vamos a ingresar nombres. Y como ven, esto también funciona, el botón insertar. Vamos a insertar más datos.
Vamos a editar de Marisela. Le voy a colocar el apellido Arias, le doy a editar y vemos que me lo modificó a Arias. Estaba Melgar, ahora es Arias. Ahora voy a buscar Marisela, buscar, vemos que nos aparece acá, no lo busco y la información de ella. La vamos a actualizar, nos aparecen los demás datos. Seleccionamos el código usuario número 3 y le doy a eliminar y se elimina esa fila. Vemos que sí funcionan todos sus botones, al igual que la tabla libros. Luego vamos a menú, al botón préstamo y acá están los datos que ingresamos. Ahora vamos a ingresar los libros que han sido prestados, el 1, el código del libro 1, el código usuario 1, fecha de salida, lo llevo a prestar en esta fecha, y lo tiene que devolver acá, insertar. Como vemos, se nos insertó. Voy a ir al menú, libros, voy a insertar otro libro, y vamos a insertar estos datos. Vamos al menú, vamos al usuario y vamos a insertar otros datos. Vamos otra vez a la tabla préstamo. Como vemos, los datos que acabamos de ingresar no nos aparecen acá. Le voy a dar a actualizar y ya aparece. Ahora voy a ingresar otros libros que han sido prestados. Voy a ingresar dos, fecha de salida el 3 del 6 2019, 3 del 7. Ahora vamos a la tabla donde quiero que me visualice los libros que han sido prestados, que los no disponibles, y nos aparece acá el 1 y el 2. Ahora acá nos aparecen los libros que han sido prestados y los podemos buscar por fecha. Voy a colocar la fecha que está acá, 20 del 6 2019. Yo voy a dar buscar. Como vemos, me busca ese libro. Vamos a actualizar. Y ahora nos vamos a la otra tabla, fecha de devolución. Acá nos muestra todos los libros que han sido prestados y la fecha en la que tienen que devolverlo. En este caso son dos los libros prestados y estas dos personas son las que los han prestado. Como vemos, sí nos funcionó el programa y eso ha sido todo.